Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Claudio González, más conocido como Quimera Llama. Me pueden buscar en mis diferentes redes sociales por aquí. En este nuevo inicio de semana, quise grabar este video ahora porque el comentario fue hace un par de días. Me refiero a un comentario que él dejó el doctor Moore en uno de mis escritos que tengo en YouTube. En YouTube, a veces en la pestaña de comunidad, yo escribo algunos pensamientos, algunas cosas que se me van ocurriendo y las dejo ahí para que mis suscriptores o el resto de las personas quieran verlas y analizarlas. Y en uno de esos escritos que dejé, que tenía que ver con Filipenses 1:29 y el don de creer en Cristo, eh, mencioné por nombre al doctor Moore. Estoy un poco chasco. Mencioné por nombre al doctor Moore y el doctor Moore me respondió. Y el objetivo de este video, para no dejar pasar tanto tiempo, es precisamente contestarle al doctor Moore. Vamos a leer el escrito, el texto que yo escribí, vamos a leer el comentario del doctor Moore y después tengo unos cuantos puntos que quisiera que los comentáramos aquí y que considero que pueden servir para poder más o menos dar respuesta a lo que el doctor contestó, que yo creo que en realidad no lidió con el centro de mi argumento. ¿Ok? Nos vamos a cambiar de escena. ¿Ok? Ya. Este es el texto que escribí en la pestaña de comunidad de YouTube. Se los voy a leer íntegramente para que lo tengan en mente y después vamos a la respuesta del doctor. Dice así: la fe es un don de Dios, contrario a lo que algunos arminianos, molinistas y provisionistas enseñan. Leo. Es común escuchar a personas como el doctor Carlos Andrés Moore o Retando Paradigmas, que es el canal de Rudy Rosado, decir que el creer en Cristo no es un don de Dios. Por lo general citan Efesios 2:8, afirmando que allí el don no es la fe, porque según nos dicen, esto es neutro en griego, mientras que fe es femenino. Y según esa regla inquebrantable del griego que dice que el pronombre debe coincidir en género con el sustantivo, como si la fe no fuera parte de la cláusula completa que Pablo identifica como don de Dios, cierro paréntesis, la fe está excluida como don. Es común escuchar a estas personas que niegan que la fe sea un don de Dios, es decir, que niegan que Dios obre la fe en el alma del individuo como un don suyo de gracia. Em, por lo general, ellos no se refieren al don como la fe en sí misma, sino la oportunidad de creer, por lo tanto, dando espacio a que haya un movimiento del libre albedrío libertario para creer. Porque si el creer en Cristo fuera un don de Dios, si el acto de creer en Cristo fuera un don de Dios, entonces se les cae todo el edificio. Porque entonces el acto de creer en Cristo no sería contingente al libre albedrío libertario del hombre, que no existe, dicho sea paso. El hombre tiene libre albedrío, pero no libre albedrío libertario. ¿Ok? Sigo leyendo. Bueno, pero con respecto a Efesios 2:8, ellos, claro, dicen que, ¿cómo se llama? Esto, en donde dice, y esto no de vosotros, es neutro, por cuanto es neutro y debe coincidir el pronombre en género y número con el sustantivo, y por cuanto fe es femenino, entonces no puede estarse refiriendo al don de la fe, o sea, no puede estar refiriéndose a la fe en Efesios 2:8. Ahora, ¿eso significa que Efesios 2:8 enseña que la fe no es un don de Dios? En absoluto no. En primer lugar, si esto, si esto es neutro, puede perfectamente estarse refiriendo a toda la cláusula, a la salvación por gracia por medio de la fe. Por lo tanto, todo lo que está incluido ahí es el don de Dios. Y como la fe está incluida, entonces la fe también es parte del don de Dios. Pero también uno podría argumentar lo siguiente. Pablo empieza en el capítulo hablando del hombre muerto en delitos y pecados, que no puede creer. No, su voluntad está esclavizada a su naturaleza pecaminosa.
Por lo tanto, sus decisiones son pecaminosas de por sí. Pero viene Dios y en su gracia lo revive, le da vida, lo hace renacer, le concede el don de la fe desde nuestra perspectiva. Y lo que Pablo quiere evitar es que aquel que lee eso concluya que el acto de creer también es suyo propio, exclusivamente de él, como individuo, un ejercicio de su libre albedrío libertario, por decirlo de alguna forma, aunque la idea de libre albedrío libertario es un poco anacrónica. Y por lo tanto tiene sentido que, si bien la gracia y la salvación, que son los términos que están antes de la cláusula, y esto no de vosotros, evidentemente son de Dios, sin embargo la fe es ejercida por el hombre. Entonces, para evitar la confusión, para evitar que afirmen que la fe es un ejercicio autónomo del hombre, el acto de creer es un ejercicio autónomo de parte del hombre, Pablo evita esto al afirmar que, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. ¿Se entiende? El texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tanto la gracia como la salvación se subentiende evidentemente que vienen de Dios. Pero la fe es el ejercicio que hace el hombre, el ejercicio de asentir intelectualmente al Evangelio. Es algo que el hombre como agente obra, procede de él. Pero Pablo quiere evitar que se piense que ese acto que procede del hombre procede de forma autónoma sin relación a Dios. Por lo tanto, Pablo en la cláusula, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para evitar esta confusión, aclara que esto, es decir, el creer por medio del don de la fe, es un don de Dios, así como la gracia y la salvación. ¿Se entiende? Pero independientemente de eso, no es la única lectura y además el que la fe sea un don de Dios no depende de Efesios 2.8, no en absoluto. También la expresión por gracia sois salvos por medio de la fe, como el objeto de esto, incluye la fe dentro de la cláusula, por lo tanto, en realidad no, tampoco uno debería eh, desesperarse tanto. El texto de Efesios 2.8 perfectamente enseña que la fe es un don de Dios, ya sea que esto se refiere a la cláusula completa o esto se refiere a la fe en sí misma. ¿Okay? Obviamente hay que agregar que a la luz de lo que dicen los primeros versículos del capítulo 2, cualquiera que piense que el hombre puede creer según su libre albedrío libertario a la luz del estado del hombre, en el versículo de los versículos del 1 al 3 del capítulo 2, donde dice que la voluntad está esclava a los deseos, a los malos deseos de la naturaleza del hombre. Si alguien dice que esa voluntad que está esclava a los malos deseos puede creer en Dios según un libre albedrío libertario que no existe, entonces no ha entendido lo que enseña el capítulo, lo que enseña Pablo en general. Sigamos leyendo. Dice así. Sin embargo, nunca, pero nunca los veo tratar con Filipenses 1.29. Hablan de Efesios 2.8 como si este fuera el único versículo que enseñara que el acto de creer en Cristo es un don de la gracia de Dios. Por esta razón, a continuación ofrezco una interpretación en contexto del pasaje, probando así que no solo el acto de creer, sino que la persecución misma hacia el creyente está bajo el control soberano de Dios. Y, de hecho, cuando esta persecución ocurre por los motivos correctos, es decir, ser perseguido por Cristo y su palabra, tal persecución es una señal de que Dios nos está salvando y un don que Dios nos concede en su gracia. Y hay un cúmulo interminable de pasajes que enseñan esta verdad. ¿Ok? Quiero que tomen en cuenta que lo que digo acá. Ofrezco una interpretación en contexto del pasaje. Eso es importante que lo tengan en mente cuando vayamos a leerla después, la respuesta del doctor. Filipenses, no voy a ir directo a Filipenses 1.29, voy a empezar desde el versículo 28 porque mi intención es hacer una lectura contextual. Dice así, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1.28, 29. ¿Ya? Ofrezco 3 puntos para interpretar el pasaje. Son los siguientes. Punto número 1. En contexto,
Pablo les escribe a los filipenses desde la prisión, mencionándoles que al igual que él sufre oposición, ellos también están sufriendo oposición. Sin embargo, aunque las cosas no se ven bien a los ojos de la carne, Pablo las ve con los ojos del Espíritu y les da una lectura teológica y soteriológica a los eventos que están experimentando, mencionando que tanto el oponerse al Evangelio como el recibir oposición por causa del Evangelio son eindexis, es decir, indicios, señales de que los unos van a perdición mientras que los otros van a salvación. Pablo concluye que ambas cosas provienen de Dios en el versículo 28, mostrándonos que ambos eventos están bajo el control soberano del Señor. En otras palabras, el oponerse y el recibir oposición son señales de parte de Dios que nos dan un indicio de la voluntad de Dios tanto para unos como para otros. Y vamos al versículo 28, dice así: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos, es decir, el oponerse, ciertamente es un indicio de perdición, es un índice, es una señal de perdición, de que van a perdición. Mas para vosotros el recibir oposición es un indicio, una índice de salvación. Y esto de Dios, es decir, tanto la perdición como la salvación, como en tanto señales del propósito de Dios, provienen de Dios. La cláusula "y esto de Dios" nos habla de la soberanía de Dios con respecto a la oposición y con respecto al al recibir oposición. Y esto es importante a la luz de lo que vamos a ver después. En otras palabras, Pablo en el versículo 28 nos enseña que Dios es soberano tanto en la oposición como en el recibir oposición, tanto en el oponerse como en el recibir oposición. El hecho de que alguien se oponga al Evangelio, que se oponga al cristianismo, que se oponga a la fe, es un indicio, una señal, una evidencia que nos puede dar, abrir un poco la cortina del decreto de Dios con respecto a esa persona. Dice que la oposición es un indicio de perdición y esto de Dios. En otras palabras, el que alguien se oponga virulentamente y violentamente al Evangelio, a la predicación del Evangelio, al Evangelio de Jesucristo, nos abre un poco la cortina con respecto a cuál es el propósito de Dios con esa persona. Por supuesto, desde nuestra posición, en donde no tenemos un conocimiento absoluto con respecto a los decretos de Dios en ese sentido, solamente podemos especular al respecto. Pero el hecho de que haya gente que se oponga viciosamente, virulentamente a la fe cristiana, ciertamente podemos leerlo a la luz de lo que dice Pablo como una señal, como un indicio, como una evidencia de que esa persona, a la luz del propósito de Dios, por algo dice esto de Dios, está dirigiéndose a aquel camino que ha sido ordenado por Dios para esa persona, es decir, la perdición, la destrucción. Sin embargo, aquellos que reciben oposición por causa del Evangelio, por causa de la verdad, por causa de Cristo, para ellos esto es un indicio de salvación. Es decir, cuando uno recibe oposición por causa de la verdad, no por causa de los pecados de uno, ni por causa de algo malo que uno hizo, sino por causa de Cristo, cuando uno recibe oposición, eso es una evidencia, señal por parte de Dios de que nosotros vamos a salvación, de que estamos en el camino correcto, por decirlo de alguna forma. Por esa razón, eh, pueden revisar todos estos versículos que tengo acá que hablan sobre la persecución del cristiano. En Hechos 5:41 se nos dice que los apóstoles que fueron torturados, castigados por predicar a Cristo, salieron del Sanedrín gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre. Para ellos sufrir persecución por causa de la verdad era digno de ser recibido, era digno de gozo. Cristo también en el Sermón del Monte, en la bendición, en la bienaventuranza, nos habla de que benditos sean, ¿no?, cuando por mi causa os persigan y os maltraten y digan un montón de mentiras contra ustedes. Bienaventurados sean ustedes porque su tesoro es grande en los cielos. ¿Por qué? Porque la oposición viene de Dios. La oposición es concedida por Dios como, como un acto de su gracia. ¿Se entiende? Esto de Dios. Y esto nos lleva directamente al versículo 29. ¿Ya? Sigo leyendo. Ese es el punto 1.
Entonces, para que se entienda bien, en el punto 1 habla de la soberanía de Dios tanto en la persecución como en el ser perseguido. Y la persecución como el ser perseguidos por parte de Dios tienen el propósito de mostrarnos o darnos una visión de lo que Dios tiene preparados para aquellos que persiguen como para aquellos que reciben la persecución. Aquellos que persiguen, para ellos el acto de perseguir es un indicio de parte de Dios de que van a perdición. Mientras que el acto de ser perseguido por la verdad, aquellos que son perseguidos de parte de Dios, eso es un indicio o una concesión que Dios les concede de que van a salvación. Para ellos el ser perseguido es un acto de gracia y para los que persiguen, el perseguir es una expresión de la ira de Dios. ¿Ok? A la luz del decreto, en este caso del decreto de elección y de reprobación. Eso es lo que dice el texto en el versículo 28. Por supuesto, en su respuesta, Dr. Moore no toca ese versículo, no lo toca en absoluto. ¿Ya? Punto número 2. Dice, teniendo en mente la idea de que recibir oposición es un indicio o evidencia o demostración de parte de Dios de que el elegido está siendo salvado, Pablo refuerza el punto en el versículo 29 haciendo explícita la idea por medio de una analogía con otro indicio de salvación, es decir, la fe en Cristo. En el versículo 29, lo que Pablo quiere es animarles, es decirles lo siguiente. El hecho de que ustedes sean perseguidos por parte de la verdad es un don de la gracia de Dios. Es algo que Dios les concede a ustedes como un don. Bienaventurados sean ustedes cuando sean perseguidos por causa de mi nombre, porque vuestro tesoro es grande en los cielos, dice el Señor en el Sermón del Monte. Por lo tanto, Dios concede la persecución como un don de su gracia para que ustedes entiendan de que están yendo a salvación, de que están siendo salvados. Ahora, para reforzar esto, Pablo hace un paralelo, hace una analogía con otro indicio de salvación, con otra señal de que estás siendo salvado. ¿Cuál es esa señal? La fe en Cristo. Sigo leyendo. Pablo nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra concedido viene del griego exapión, ekariste, que tiene relación con caris, palabra que comúnmente traduce gracia, es decir, un don que proviene de la bondad inmerecida de Dios. El versículo no nos dice que la potencia o posibilidad de creer es lo que nos es concedido, sino el acto o hecho de creer en Cristo. Pareciera ser que Pablo les recuerda a los filipenses algo que les fue enseñado antes, es decir, que la fe en Cristo es un don de la gracia de Dios. Y por medio de esta clara enseñanza, Pablo les está enseñando también que la oposición, no importa cómo ésta se manifieste, también nos es concedido por Dios como indicio o señal de que Dios está salvando. Ojo, esto es importante. El versículo no nos dice que la potencia o posibilidad de creer es lo que nos es concedido. Cuando leamos la respuesta del Dr. Moore, él va a enfatizar el hecho de que en realidad lo concedido es la oportunidad, la posibilidad. No el don en sí mismo, no el acto de creer. Pero el versículo es claro. Lo que es concedido no es la oportunidad de creer en Cristo. Lo que es concedido es el creer en Cristo. El versículo es demasiado explícito al respecto. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él. ¿Se entiende? Acá la idea de permiso no tiene nada que ver. Acá no hay nada permitido. ¿Se entiende? Sigo leyendo. En conclusión, así como padecer por Cristo nos es concedido por Dios como evidencia de que nos está salvando, asimismo el creer en Cristo nos es concedido por Dios como evidencia de lo mismo, es decir, de que nos está salvando. Si el creer en Cristo es un don de gracia que Dios nos concede, es evidente que no puede ser entonces un antecedente que Dios toma en cuenta como condición para la elección. Esto es claro. Si el don de creer en Cristo, y quiero que les quede claro esto, el versículo 29 de Filipenses enseña que lo que Dios concede es el acto de creer en Cristo. No es la posibilidad ni la oportunidad de creer en Cristo, sino el acto de creer en Cristo. Si tú crees en Cristo, si tú crees en el Evangelio de Jesucristo, ese es el don que Dios te concedió. Dios no te concedió la oportunidad de creer, o la posibilidad de creer, o el momento en el cual tú, llegada a la oportunidad, tú, de tu libre albedrío autónomo,
haces el ejercicio sin que el poder de Dios esté interviniendo en ese punto de creer en Cristo. No. El versículo es claro, lo concedido es el creer en Cristo. Y es algo concedido por Dios. Dios es activo en esto. La palabra concedido, que traduce ecariste, es un acto, es una acción por parte de Dios, no es algo pasivo. No es que Dios se queda quieto esperando que tú creas. Eso no es el don de la fe. El don de la fe es el creer en Cristo. De hecho, el versículo explícitamente conecta la fe con el objeto. Porque para que el don de Dios dentro del esquema de Moore tenga sentido, la fe como don debiese ser la fe, o sea, la fe como potencia, en tanto oportunidad o posibilidad, el don, y no la fe en Cristo. Pero el texto dice, el versículo 29 dice que lo que es concedido por Dios es el creer en Cristo, el ejercer el acto de la fe sobre el objeto de la fe que es Cristo. Eso es lo que concede Dios en su gracia. No concede la oportunidad, no concede la posibilidad, no, el acto mismo de creer en Cristo es lo que es concedido por Dios. Esa es la fuerza del argumento que estoy ofreciendo y esa es la fuerza del texto. Ahora, si la fe es algo, si el creer en Cristo es algo que Dios concede en su gracia, no puede entonces ser un antecedente que Dios toma en cuenta al momento de determinar quién es elegido y quién no. El acto de creer en Cristo concedido por Dios es la señal de que Dios te eligió. No es el fundamento de la elección. Por lo tanto, eso de la fe prevista, elección por fe prevista, eso no está en la mente de Pablo. Dios a nadie elige porque vio que iba a creer. Ese es el punto. Si la fe, entonces, si el acto de creer en Cristo es un don de la gracia de Dios concedido por Dios, entonces no puede ser tomado en cuenta como condición para la elección. Por lo tanto, Dios no elige a nadie porque sabe que esa persona va a creer al ejercer su libre albedrío libertario. Eso no es algo que está en la mente de Pablo, por lo menos. Y tampoco es algo que enseñe Filipenses 1.29. De hecho, Filipenses 1.29 contradice absolutamente esa noción. Ahora, el punto 3. Les leo, dice. Como dato curioso, puesto que la posición de mi oponente exige que la fe en Cristo no sea un don de la gracia de Dios, por lo general interpretan Efesios 2.8 como si el don de Dios que nos es concedido por gracia, o charis, como señala el griego del versículo, fuera el ser salvos y no el creer en Cristo. Esa es una de las posibilidades que ellos toman para entender el versículo y de esa manera bypassear el hecho de que la fe es un don de la gracia de Dios. Sigo leyendo. En este sentido, Filipenses 1.29 nos enseña que el creer en Cristo no solo es en sí mismo una charis, o caris, o don de gracia que Dios nos concede, sino que también la fe en Cristo en sí misma está incluida en la integralidad de la salvación. Es decir, creer en Cristo en sí mismo es una evidencia de que Dios nos ha salvado. ¿Se dan cuenta? El hecho de que yo crea en Cristo no es la causa de que Dios me salve, sino es la evidencia de que Dios me está salvando. Ese es el punto. Esto solo puede ser posible si la fe en Cristo es un don del cual Dios tiene total potestad para concederlo o no a quien Él quiera. Esto es a su pueblo elegido. Y en consecuencia, nuevamente podemos concluir que la fe en Cristo no puede ser antecedente de la elección, sino evidencia de la misma. Básicamente enfatizo en el mismo hecho de que relacionando Efesios, o sea, Filipenses 1.29 con Efesios 2.8, en que al final, aun si concediéramos que en Efesios 2.8 el don de Dios es la salvación con exclusión de la gracia y de la fe, eh, aun si lo consideramos, el versículo 29 de Filipenses 1 claramente enseña que la fe es un don de Dios, una caris de Dios. En la palabra conceder, ecariste. ¿Se entiende? Sigo leyendo, dice. Termino con esto. ¿Será que alguno de ellos o cualquiera que crea que la fe en Cristo no es un don de la gracia de Dios podrá responder a lo que la misma palabra de Dios enseña? Y el doctor Carlos Moore me ofrece su respuesta. Se las voy a leer. Dice así. Hola hermano Claudio. Claro que he tocado el tema de Filipenses 1.29 muchas veces. La NBI.
porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Todo cristiano puede decir que Dios nos ha concedido creer en Él por su gracia. Ahora, Él lo dice así, pero la pregunta es en qué sentido o qué entiende el doctor Moore por conceder la fe por su gracia. Dice así. Eso no significa que a otros Dios no les quiso conceder, no quiso concedérselos. Ya. La fuerza de mi... esto ya estoy spoileando, pero parte de mi respuesta implica que esto en realidad no es la fuerza de mi argumento. La fuerza de mi argumento radica en que esto es una consecuencia del hecho de que Dios conceda el acto de creer. No es el énfasis central. O sea, si Dios concede el acto de creer en Cristo, entonces como consecuencia quien no cree en Cristo es alguien a quien Dios no le ha concedido el don. ¿Se entiende la diferencia? Pero la fuerza de mi argumento recae en el acto mismo de conceder el don, no en el hecho de que Dios no se lo conceda a otro. Posiblemente el doctor Moore acá quiere iniciar una nueva línea de argumentación, entonces pues, incluye esa cláusula, a pesar de que no es el énfasis de mi argumento. Sigo leyendo. Este es un ejemplo de uno de los errores contextuales más comunes del calvinismo al leer las escrituras. Eh, Comento acá. Doctor Moore parte, por supuesto, envenenando el pozo. Parte asumiendo que yo estoy eh, cometiendo un error contextual, que yo no tomo en cuenta el contexto, que los calvinistas no toman en cuenta el contexto, que los calvinistas leen el texto con prejuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso parte por envenenar el pozo, pero no está probando que yo estoy haciendo eso, no lo prueba. Lo vamos a leer a la luz que vayamos viendo su respuesta. Él simplemente lanza la afirmación. ¿Por qué? Porque aquel que lea su respuesta en la mente, especialmente los que lo siguen, en su mente, se les va a disparar el pensamiento. Ah, te está sacando todo fuera de contexto. ¿Y qué hace eso? Predispone a la persona que lee a ya tener una disposición negativa hacia la otra persona. Esto es común en la respuesta del doctor Moore al calvinismo. Él parte envenenando el pozo siempre. No es que los calvinistas leen el texto con prejuicio. No es que los calvinistas siempre se acercan al texto sin respetar el contexto. No es que los calvinistas aquí. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad él es el que no respeta los contextos. Sigo leyendo. La mayoría de los pasajes utilizados para defender las doctrinas calvinistas, esto es pura propaganda, como el de la gracia irresistible y la elección incondicional, caen en esta categoría. La teología reformada tiende a pasar por alto los contextos bíblicos de sus pasajes. ¿Se dan cuenta? Para el doctor Moore, nosotros, nosotros somos unos vendehumo que, que, ¿cómo se llama? Que no tomamos en cuenta los contextos, nosotros no tomamos en cuenta lo que dicen los textos, no tomamos en cuenta lo que dice la carta completa, no tomamos en cuenta la historia, no tomamos en cuenta nada. Nosotros queremos leer lo que queremos leer, ¿no? El resto no lo tomamos en cuenta para el doctor Moore. Entonces el doctor Moore parte envenenando el pozo. Eso es una táctica bastante baja, por decirlo de alguna manera. Sigo leyendo. Muchos ignoran completamente acerca de la controversia entre judíos y gentiles, que sacudió la iglesia del primer siglo después de Cristo. Muchos de los escritos del Nuevo Testamento tratan con esta controversia y se escriben teniéndola en mente. Nos cita unos textos que hablan sobre la controversia. Ojo, que yo no estoy diciendo que la controversia no pueda enriquecer el texto mismo. El problema es que la controversia se tiene que demostrar que la controversia es relevante para la conclusión a la que quiere llegar el doctor. Sigo leyendo, dice. Jesucristo fue el Mesías de Israel y los primeros cristianos esperaban la salvación de Dios sobre Israel. En Lucas 2, Simeón dice que cuando ve a Jesús en el templo, el versículo 30 dice, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual ha preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Sí? Una de las funciones, yo nada de esto lo niego, no niego yo, todo esto lo creo yo. Una de las funciones del Mesías era cumplir las promesas de Abraham, obvio, que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. Totalmente de acuerdo, doctor Moore. Cuando la salvación comenzó a llegar a los gentiles, provocó un gran asombro en la iglesia judía. Por eso Pablo en su primera carta escrita en el Nuevo Testamento, la carta de Tesalonicenses, puede decirles que Dios los escogió como gentiles, como primeros frutos de salvación. Cuando el Evangelio llegó a Cornelio a través de la predicación de Pedro,
En Hechos 10, dice la escritura en Hechos 11, 18, al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles, a los no judíos también, ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Vamos a darnos cuenta de que de repente la palabra conceder se transforma en permitir. Sigo leyendo. Es por esto que Pedro dice a los gentiles en 1 Pedro 2, del 10 al 12, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. También Pablo dice a los creyentes gentiles en Efesios 2:12, recuerden que en ese entonces ustedes estaban así, todo esto lo sabemos. Recuerden que ustedes estaban separados de la de Cristo, excluidos sin Dios y sin esperanza en el mundo, pero ahora por Cristo Jesús se han unido ya. El argumento que quiere avanzar el doctor Moore es el siguiente. Él quiere leer el texto a la luz de la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios y del conflicto entre judíos y gentiles por este evento histórico que sucedió. Supuestamente, esto debería concluir con la siguiente premisa. O sea, nuestras premisas nos deberían llevar a la conclusión. Por lo tanto, Dios no concede el don de creer en Cristo al individuo, o algo así. Se supone que eso es lo que quiere apoyar su argumento. La pregunta es, ¿cómo? No tengo idea. Dice, es en este contexto que Pablo muchas veces enfatiza que ahora los gentiles son parte del pueblo escogido de Dios, ok, un término que tenía que ver con Israel en el Antiguo Testamento. En este sentido, Pablo les recuerda a los filipenses que no deben sorprenderse del sufrimiento que tenemos como cristianos, porque así como Dios les ha concedido como gentiles el creer en Cristo, también es parte de la vida cristiana que Dios nos permite sufrir por él. De repente, conceder se transforma en permitir. ¿Por qué hace ese salto el doctor Moore? ¿En qué momento conceder se transforma en permitir? ¿En qué momento el acto activo de Dios de conceder algo a una persona, de darle algo a una persona, se transforma en el acto pasivo de Dios de dejar que pasen las cosas? ¿En qué momento? Ya vemos acá que el doctor empieza a transformar los conceptos, a jugar con las palabras. De repente conceder se transforma en permitir. ¿Por qué? Porque el doctor Moore lo dice. ¿En qué parte de la palabra le permite eso? No. Busquen la palabra Ecariste en cualquier concordancia, vayan a Bible Hub eh, y busquen en todos los contextos en que sale la palabra y vean si se refiere a un acto pasivo en vez de al acto activo de conceder, de dar algo. Pero para el doctor Moore, de repente conceder se transforma en permitir. No tiene sentido alguno. Entonces acá ya empieza a torcer las cosas el doctor Moore. De repente conceder se transforma en permitir. ¿Por qué? Porque el doctor Moore lo dice. Ahora, claro, nos debe sorprendernos porque así como Dios les ha concedido como gentiles el crédito, también es parte de la vida cristiana que Dios nos permite sufrir por Él. Nos concede el sufrir por Él, dice el texto. En otras palabras, el sufrir por Cristo es algo que Dios le concede a su pueblo activamente, como señal de que están siendo salvados por Él. ¿Ya? Pero para el doctor simplemente es permitir. Sigo leyendo. Cuando llegamos a los versículos que se suelen utilizar para defender al calvinismo, es interesante notar cuántos están firmemente arraigados en el contexto de la controversia, ya, insisten en el asunto de la controversia, pero aún no establece su relevancia, dice, que se dio en la iglesia primitiva. La pregunta en Romanos 9, capítulo 9 es, ¿por qué los gentiles están recibiendo el Evangelio y siendo recibidos como pueblo de Dios mientras que un gran porcentaje del pueblo judío lo está rechazando? Claro, él conecta lo que quiere responder acá a Filipenses 1:29 con la interpretación arminiana de Romanos 9, que es una interpretación que en realidad podemos tratarla en otro momento, pero juega con de hecho yo he hecho videos al respecto, pero juega con el contexto y con las palabras como quiere, con tal de bypassear lo que claramente el texto dice. Transforma a los individuos en colectivo, transforma la elección en elección de función y no para salvar. Dice que el texto no habla de salvación, eh, que me estoy refiriendo a Romanos 9, cosas que si uno lee el texto de principio a fin se va a dar cuenta que están leyendo en el texto
con lentes arminianas, tratando de bypassear lo que el texto claramente dice. Pero bueno, él quiere llevar esta idea a Filipenses 1:29. De alguna manera, la idea del conflicto entre judíos y gentiles, y de alguna manera el, el, la inclusión de los gentiles en el pacto de gracia, en el pueblo de Dios, eh, implica que entonces Dios no concede el don de creer al individuo. Sigo leyendo, dice, en Efesios capítulo 1, Pablo defiende la inclusión de los gentiles en el pueblo elegido de Dios por parte de Dios al revelar que la iglesia de Cristo, compuesta tanto por judíos como por gentiles, fue el plan de Dios desde antes de la creación del mundo, mucho antes de la nación de Israel. Claro, él está pensando en colectivos. Para él el plan de Dios no es la inclusión de individuos, sino la inclusión de colectivos, de pueblos. Es una entidad abstracta que se va llenando con gente que empieza a creer. Entonces tenemos un globito que se llama los gentiles, que a medida que alguien llega a la condición, el globito se empieza a llenar, se empieza a llenar, se empieza a llenar de individuos. Pero para el doctor Moore y para los que interpretan el texto como él, el colectivo es un concepto abstracto, carente de personalidad, que se va llenando con las personas que van cumpliendo la condición, en este caso el creer en Cristo. Un globito que es un globito con el nombre gentiles, ese es el plan de Dios. Un globito con el nombre gentiles que se va llenando con individuos y se va llenando y se va llenando. Con los que cumplen la condición de creer, obviamente porque el creer no es un don de Dios. Espérame. Es que me están entregando un mensaje. Ya, entonces, él quiere introducir, como dije antes, la interpretación arminiana de Romanos 9 a Filipenses 1:29. Ahora, es extraño, no sé cómo se concluye de una cosa a la otra. O sea, Dios puede perfectamente incluir a los gentiles en el pueblo de Dios y a la vez concederles el don de creer en Cristo. No son dos cláusulas mutuamente exclusivas, pero para el doctor Moore de alguna forma sí lo son. Dice, en Efesios capítulo 1, Pablo defiende la inclusión de los gentiles en el pueblo elegido de Dios por parte de Dios al revelar que la iglesia de Cristo, compuesta tanto por judíos como por gentiles, capítulo 2, fue el plan de Dios desde antes de la creación del mundo, mucho antes de la nación de Israel. Y en Juan capítulo 6, capítulos 5 al 8, Jesús señala que quienes lo reciben son los verdaderos hijos de Abraham, no aquellos que simplemente son judíos y ya todo eso ya lo sé. Tener la sangre de Abraham fluyendo por su vena no es lo que los hace pueblo de Dios automáticamente, sino la fe en el Mesías, quien es la verdadera simiente de Abraham. Ya. Ahora, sigamos envenenando el pozo. Sigo leyendo. Dice, al ignorar este importante contexto histórico de la iglesia primitiva, el calvinismo ha llegado a conclusiones falsas sobre lo que estos textos, estos pasajes y muchos otros están enseñando. Si el cristiano espera evitar los errores exegéticos, no debe leer las afirmaciones de su teología preconcebida en la Biblia, sino leer cada pasaje de la Escritura en su contexto histórico. Vamos a ver después que en realidad el que no lee los textos según el contexto y según lo que el texto dice, y lo que no quiere aceptar lo que dice el texto, es el doctor. Sigo leyendo. Filipenses 1:29 no dice nada sobre una elección incondicional de unos pocos escogidos, ni de una gracia irresistible, ni de una regeneración antes de la fe. Todo lo que Filipenses 1:29 dice es que así como los creyentes gentiles Dios les concedió el privilegio de creer en Cristo, también tienen el privilegio de sufrir por él. Ahora, cuando dice conceder el privilegio, se refiere a permitir. ¿Sí? Vamos a ver cómo el doctor Moore transforma el acto de conceder con el acto de permitir. Dice así. Este versículo, además, el asunto de privilegio, la idea de privilegio, no está en el texto. El texto habla de que Dios les concede el creer en Cristo. No, de que no es el privilegio lo que se concede, es el creer en Cristo. Por lo tanto, la idea de que Dios concede el privilegio, eso es una inclusión del doctor Moore en el texto que no está en el texto. No en ninguna parte de... Yo le exigiría al doctor Moore que me diga en qué lugar de Filipenses 1:29 dice que lo concedido es el privilegio de creer en Cristo. Y el privilegio de sufrir por él. ¿Dónde? ¿Se dan cuenta cómo él incluye cosas en el texto para bypassear lo que claramente dice? Sigo leyendo. Este versículo de la Biblia indica que los cristianos están llamados a sufrir como parte de su llamado, además de creer en Jesús. ¿Por qué les enfatizo esto? ¿Por qué razón? Porque
él quiere evitar que la palabra conceder se relacione en cualquier sentido, de cualquier manera, con el acto de creer en Cristo. Entonces, lo concedido es la oportunidad, el conceder se transforma en permitir, lo concedido es el privilegio, pero no, lo concedido no es el creer en Cristo. El doctor Moore tiene que hacer eso porque el texto es demasiado claro y la única forma de bypassear el texto es agregando ideas que no están en el texto o transformando los conceptos en cosas que el texto no dice. Dice así: Filipenses 1:29 no tiene nada que ver con una doctrina que sostenga que la fe salvífica que Dios pide como condición para salvar es un don que Dios da a los escogidos y que Dios no quiere dar a los demás. Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo el creer en Él, sino también el sufrir por Él. El verbo aoristo indicativo pasivo en tercera persona singular de ekariste, que viene del verbo charizomai, que significa conceder el favor o la bondad. Lo único que Pablo significa conceder el favor o la bondad. Lo único que Pablo está diciendo es que a los filipenses Dios les ha dado la gracia, se les ha dado el favor o se les ha mostrado la voluntad no solo de haber llegado a creer en Cristo, sino también de sufrir por Él, pues el sufrimiento es parte de la vida cristiana. En realidad lo que el texto dice es que así como el sufrir es un indicio de que Dios te está salvando, así el acto de creer es un indicio de que Dios te está salvando. Y más arriba dice que el acto de oponerse es un indicio de que Dios te está dirigiendo hacia la perdición. Por supuesto, el doctor Moore no va al versículo 28. Por tanto, tanto creer en Cristo como en sufrir persecución en Cristo son concedidos por Dios. Lo concedido es el creer y lo concedido es la persecución. No es el privilegio. Dice, a todos los cristianos Dios nos ha permitido en su gracia poder llegar a creer para ser salvos. Nuevamente, lo que quiere introducir en nuestras mentes el doctor Moore es que conceder se transforma en permitir. Hasta todos los cristianos Dios nos ha permitido en su gracia poder llegar a creer y ser salvos. ¿Por qué? Porque la idea de permitir le permite, valga la redundancia a él, introducir la idea de libre albedrío libertario. Lo que Dios te concede, lo que Dios te permite es la oportunidad de ejercer el acto de la fe en Cristo. A lo más lo que Dios te concede es la capacidad de creer, pero no el ejercicio de creer en Cristo, no el acto de creer en Cristo. A todos los cristianos Dios nos ha permitido, según el doctor Moore, transformando las ideas de lo que dice el versículo, en su gracia poder llegar a creer y ser salvos. Esto no significa que Dios nos hizo creer o que nos regeneró primero para poder creer. El texto dice que Dios nos hizo directamente y explícitamente dice que Dios nos hace creer en Cristo. Dios nos concede el creer en Cristo. El acto de creer en Cristo es lo que Dios concede, no la oportunidad, no el privilegio. El acto de creer en Cristo. Y no es algo que Dios permite, es algo que Dios da. Por algo la palabra es conceder, dar. Pero para el doctor Moore, si él acepta lo que el texto dice tal cual como lo dice, se le cae su arminianismo. Sigo leyendo, dice. Eso es anacrónico, algo que ni Pablo ni la iglesia primitiva sostenían, según el doctor Moore, colgándose de un pensamiento teológico colgándole un pensamiento teológico al versículo 29 que Pablo no está dando. Perdón, pero ¿quién está incluyendo en el texto 29 las ideas de que Dios lo que concede es el privilegio o de que conceder se transforma en permitir? ¿Quién está colgando un pensamiento teológico al versículo 29 del capítulo 1 de Filipenses? ¿Yo? Yo acepto lo que el texto dice explícitamente, pero el doctor Moore tiene que agregar la idea de que lo concedido es el privilegio, de que en realidad lo que hace Dios es permitir, lo concedido es el permiso para creer, cosas que el texto no dice. Tiene que meterlos en el texto. Y toda la chaya del que el pueblo, de la que la inclusión de los gentiles, eso es pura para embolinarle la perdida aún. Sigo leyendo. No existe en todo el Nuevo Testamento una declaración alusión a que Dios no quiere conceder la gracia de ser salvos o de creer a otros. Yo puedo irme a Juan 6. A ninguno, que Dios Juan 6 claramente dice que nadie, que Dios, hay gente que no ha dado al Padre. De Cristo hay gente, o sea, que hay gente que el Padre no ha dado a Cristo. Esa gente que no ha dado al Padre a Cristo no puede creer y no va a creer porque Dios no quiere porque no es parte del grupo aquellos que son dados a Cristo por el Padre.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Por lo tanto, aquel que no va a Cristo es porque el Padre no lo lleva. Ahora el doctor Moore, claro, va a decir, pero el versículo 45 nos dice que en realidad Dios ve a aquellos que quieren ser enseñados y que oyen. Pero el texto habla de una profecía que el doctor Moore no quiere escuchar. Una profecía en Isaías que habla de que todos los hijos de Sara, que es la verdadera Jerusalén, van a ser enseñados por Dios. Y eso no, y ese texto no habla del evangelismo, eso habla de la obra interna del Espíritu Santo. Pero no, en ninguna parte del Nuevo Testamento Dios dice que no quiere conceder la gracia de ser salvos o de creer a otros. ¿Y qué hacemos con Primera de Samuel 2:25? Donde Dios explícitamente dice ahí el texto que Dios no quería que los hijos de Elí escucharan a su padre para poder quitarles la vida. ¿Se entiende? Sigo leyendo. El meollo del versículo 29 es que así como Dios nos permitió, nuevamente el doctor Moore insiste en la idea de permitir, quieren martillar en la cabeza esa idea, que no está en el versículo 29 de Filipenses 1, no está. Pero él quiere martillarnos la idea porque él quiere a la fuerza meter el concepto en el versículo 29. Dice, así como Dios nos permitió creer en él para ser sus hijos a los creyentes, se nos ha permitido la gracia de identificarnos con Cristo en su... No, se nos ha concedido para pasar por el rechazo de otros. Pablo expresa a los filipenses de que Dios no solo les había permitido, nuevamente, la palabra conceder se transforma en permitir, o dado la gracia o la oportunidad. De repente la palabra conceder se refiere a que lo concedido es la oportunidad o el permiso para creer, y no el acto de creer, algo que no el texto no dice en ningún lado, de ser salvo. Algo que todos los que no somos calvinistas reconocemos, sino también Dios les permite sufrir por ser cristianos, no les permite, se los concede. El recibir persecución por causa de la fe en Cristo es un don concedido por Dios. Es una señal de que estamos en el buen camino. ¿Por qué? Porque la simiente de la serpiente siempre está en contra de la simiente de la mujer, como enseña Génesis 3:15. Por lo tanto, el recibir persecución por parte de la simiente de la serpiente indica que nosotros somos parte de la simiente de la mujer. Sigo leyendo. Sino que también nos les permite sufrir por ser cristianos. Eso es todo lo que el pasaje dice y nada más. Claro, después de que le incluimos, le incluimos la idea de permiso, después de que le incluimos la idea de que lo concedido es el privilegio, etcétera, etcétera, etcétera. Sigo leyendo. Este texto no dice ni prueba en ningún lado o forma que la fe salvífica que Dios nos pide como condición para Él salvar es un don que Él da a algunos y no quiere dar a otros. Espero que sea ayuda para que entiendan lo que vemos con claridad en este texto. Claro, claridad es lo que a mí me queda claro que tienen que hacer malabares para poder sacarse lo que el texto dice explícitamente. Dios te bendiga. Ahora yo escribí unos puntos que son una crítica a lo que dice el doctor. En primer lugar, el doctor Moore comienza criticando a los calvinistas que los calvinistas no tomamos en cuenta el contexto, lo que es un ejemplo de envenenar el pozo desde el comienzo. Como dije en algún momento, la táctica del doctor Moore es predisponer al que escucha desde un comienzo en contra de aquel contra el que va a hablar. ¿Cómo lo hace? Diciendo que el calvinista no toma en cuenta el contexto, de que el calvinista se compró el cuento de Agustín del siglo IV, etcétera, etcétera, etcétera. De que los calvinistas somos unos vendehumos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de esa manera es una buena estrategia retórica para predisponer a los que escuchan en contra de aquel contra el cual tú vas a hablar. Por supuesto, en ese ejercicio el doctor Moore también comete injuria. Porque ¿qué le hace pensar que yo estoy en ese grupo de calvinistas que olvidan el contexto? ¿Leyó cómo interpreté el versículo? ¿Leyó el texto, los 3 puntos? ¿Se dio el trabajo de ir al versículo 28 y relacionarlo con el 29 como yo lo hice? ¿Se dio el trabajo de hablar de la palabra indicio? ¿Hablar de la cláusula y esto de Dios? No. Pero no, pues yo soy el que obvio el contexto. No, él es muy objetivo en su enfrentamiento en cómo enfrenta el texto. Punto 2. A pesar de que afirma que los calvinistas no tomamos en cuenta el contexto, el doctor Moore no lidia con mis 3 puntos que interpretan Filipenses 1:29.
tanto gramaticalmente como en su contexto. No lidia con lo que dice el versículo 28 respecto de la persecución como un indicio de parte de Dios de que el persecutor va a perdición y el ser perseguidos por Cristo como un indicio de parte de Dios de que el perseguido va a salvación. Lo que nos lleva al versículo 29, haciendo respecto del creer en Cristo como un indicio de parte de Dios de que está haciendo la buena obra en el creyente. Si el doctor Moore tomara tan en serio el contexto, en primer lugar, no ingresaría en el texto 29 las ideas de privilegio y las ideas de permiso, que no están en ninguna parte. En el texto lo concedido, el acto de conceder es un acto activo por parte de Dios. No es que Dios se cruce de mano y espera que las cosas pasen. Permite que las cosas pasen. No, Dios concede, Dios da algo. Y Dios no da el privilegio de creer en Cristo. Dios da el creer en Cristo. Dios concede el creer en Cristo. Lo concedido no es el privilegio. Y esto, si el doctor Moore tomara en cuenta el contexto, sabría que Filipenses 1:6 dice que el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. El que empezó en vosotros la buena obra. O sea, se habla de que Dios está obrando en el creyente. Eso de permiso, eso no tiene nada con... la idea de permiso no está ahí incluida. Y en Filipenses 2:13 dice que porque Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer. El querer, que es un acto de la voluntad, es producido por Dios y el hacer también es producido por Dios. ¿Dónde está la idea de permiso ahí? Tanto el querer como el hacer es producido por Dios en el creyente. Y Dios está iniciando la buena obra en el creyente. Estos son textos de Filipenses. Si vamos a respetar el contexto, respetemos el contexto, doctor Moore. ¿Dónde está la idea de privilegio en el versículo 29? ¿Dónde está la idea de permiso en el versículo 29? No está en ningún lado. No hay ningún... Hagan este ejercicio. Vayan y busquen. Vayan a Filipenses 1:29, logos ca logos. Busquen el término que se traduce conceder. Y luego hagan vayan a Bible Hub. Lo copian y vayan a Bible Hub. Y lo pegan y buscan todos los lugares en donde aparece el término en la Biblia. Y me dicen si hay alguno que incluya necesariamente la idea de conceder. Que el texto, que el término se refiere a que Dios se detiene y espera que pasen las cosas y no a que Dios da algo. Así como también espero que si alguno está de acuerdo con el doctor Moore o el doctor Moore mismo me indique acá en los comentarios de dónde saca la idea de privilegio, que lo concedido es el privilegio. Lo concedido en el texto del 29 de Filipenses 1 es el creer en Cristo, es el acto de creer en Cristo. Eso es lo concedido, no el privilegio o la oportunidad o el permiso para creer en Cristo, no. El doctor Moore tiene que hacer eso porque tiene que separar la palabra conceder de creer en Cristo. Tiene que separarlo. Porque si no la separa, se le cae el edificio arminiano. Sigo leyendo. Punto 3. A pesar de que introduce en el contexto el conflicto judío-gentil y la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto, no establece claramente su relevancia en el argumento. Es decir, la conclusión del doctor Moore es que Filipenses 1:29 nos enseña que el creer en Cristo sea concedido por Dios como un don de gracia. Esa es la conclusión a la que quiere llegar. La pregunta es, ¿de qué forma la mención de ese contexto amplio apoya esa conclusión? Del conflicto y la inclusión de los gentiles no se sigue necesariamente que el creer en Cristo no sea un don que Dios produce en ellos. Nuevamente voy a Filipenses 2:13, por lo que la relación que quiere establecer termina siendo un non sequitur. Es decir, él habla del contexto de judíos y gentiles, del conflicto entre judíos y gentiles, pero no establece cuál es la relevancia de ese contexto para el versículo mismo y para la conclusión a la cual él quiere llegar. No la establece. No establece de qué forma eso excluye necesariamente la idea de que la fe, el acto de creer en Cristo, es un don concedido por Dios al elegido. De hecho, no lidia con los textos que hablan activamente de Dios obrando en el creyente, por ejemplo, Filipenses 2:13. Por supuesto, él va a ir al versículo 10 y 12 y va a decir, ya, pero que el versículo 12 dice que hay que obrar la salvación con temor y temblor. Pero eso no excluye una cosa con la otra. No hay una exclusión. Lo que dice el versículo 12 no excluye lo que dice el versículo 13. Y cuando habla del versículo 12 viene en un contexto en donde llama al cristiano a ser humilde. Nos llama al cristiano a cuidar su salvación. Dice a obrar en su salvación. El cristiano ya es salvo
y tiene que obrar en su salvación con temor y temblor. ¿Se entiende? No porque vaya a perder su salvación. El contexto no habla de perder la salvación, si es que eso es lo que quiere hablar el doctor, si es que eso es lo que quiere concluir el doctor Moore. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios. ¿A quién hay que temer? Dice Cristo. Aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Tenemos que temer, es un temor reverencial a nuestro Padre. Es el temor de un hijo a un padre, no es el temor de un condenado a muerte al juez que lo va a condenar. Esa es la idea de Pablo. Pero aún así no excluye lo que dice el versículo 13. De hecho, en Ezequiel, no recuerdo el versículo en esta parte, dice que incluso el temor de Dios es una obra del Espíritu Santo en el individuo que Dios ha querido salvar en el nuevo pacto. Si no hay por dónde, doctor Moore, no hay por dónde. El asunto es que todo este rollo, esta chaya del contexto judío gentil y de la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto es chaya, porque no es relevante para la conclusión que él quiere establecer. O por lo menos el doctor Moore no supo establecer su relevancia para su objetivo. 4. También el doctor Moore insiste en algo que no es mi intención probar principalmente, es decir, que Dios no concede el creer. Esta inferencia simplemente es una consecuencia de mi punto principal en el argumento, que es probar que Dios sí concede el creer en Cristo como don de gracia, que es donde recae el énfasis de mi texto. Si el texto enseña lo que yo afirmo, se sigue necesariamente que entonces allí donde no hay fe en Cristo, Dios no ha obrado el don. Mi punto no es probar que Dios no concede el don de la fe, mi punto es probar que Dios concede el creer en Cristo. Si eso ya lo logro probar, y Filipenses 1.29 claramente dice esto, ya probé mi punto. Y por lo tanto, a la luz de eso, ya puedo concluir que donde no hay fe es porque Dios no lo ha concedido. Como consecuencia de mi punto principal, que es conceder el creer. Para el doctor Moore, claro, quiere dar vuelta el asunto y quiere que el énfasis de mi argumento vaya al no conceder. Pero mi énfasis está en el conceder, no en el no conceder. Ya. Crítica 5, punto número 5, dice. En mi argumento, la fuerza del mismo recae en aquello que es concedido por Dios. Recae en que aquello que es concedido por Dios no es la oportunidad de tomar la decisión de creer en Cristo, y tampoco es el privilegio de creer en Cristo, sino el acto de creer en Cristo. El texto de Filipenses 1.29 dice que lo concedido es el creer en Cristo. No dice que lo concedido es la oportunidad, no dice que lo concedido es el privilegio. El texto no dice eso, en ningún sentido. Y ambas ideas tampoco pueden ser introducidas en el texto. La palabra conceder no se puede mágicamente transformar en permitir, porque el doctor Moore necesita mantener firme salvar los muebles de su arminianismo. Imposible. Sigo leyendo. El doctor Moore, en un ejercicio increíble de transformación mágica, convierte de a poco el término conceder en el término permitir, porque no existe otra manera de que pueda evitar la fuerza de lo que el texto dice claramente. Es decir, porque a vosotros os es concedido que creáis en él. El doctor Moore, esquivando que yo mismo lidié con el griego del texto, va al griego para tratar de buscar ayuda, pero como no la encuentra, transforma de a poco la idea activa de conceder en la idea pasiva de permitir, algo que el griego en absoluto no le permite hacer. Es más, si le importara tanto el contexto al doctor Moore, sabría que en 1.6 Pablo dice que el que empezó la buena obra la terminará, y que en 2.13 nos dice que Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer, lo que niega la idea de que la obra de Dios sea algo pasivo en el contexto de la carta. O sea, si el doctor Moore tomara en cuenta realmente el contexto de la carta, se daría cuenta que la obra de salvación de Dios es una obra activa y es una obra en el alma del creyente. Y esa obra incluye el acto de creer en Cristo. Algo que el versículo 29 claramente enseña. ¿Se entiende? Por lo tanto, no nos dejemos engañar. El texto no dice que Dios nos concedió el privilegio, o Dios nos concedió la oportunidad, o Dios nos permitió creer en Cristo. Nada de eso está en el texto. Y la idea de privilegio, de permiso, de permitir, de la oportunidad, nada de eso está en el texto. Nada. El doctor Moore tiene que meter esas ideas en el texto para poder
darle fuerza a su posición que en realidad no tiene ninguna. Y el punto número 6 es el siguiente, dice, la idea de permitir del Dr. Moore finalmente hace que se dispare en el tiempo. Significa entonces que Dios en la antigua dispensación, estoy hablando de antes de Cristo, no les permitió a los gentiles el creer para salvación, pero que ahora sí se los permite. O sea que hubo un tiempo en que Dios no permitió, porque no quiso, que cierto grupo de gentiles, por ejemplo los mayas o los mapuches antes del descubrimiento de América, pudieran creer y ser salvos. Esa idea es bastante contradictoria con su teología. Claro, porque el doctor Moore nos quiere meter la idea de que Dios lo que concede es la oportunidad. Ahora, ¿qué pasó en la antigua dispensación con las multitudes de pueblos y razas que nunca escucharon hablar de Cristo? ¿A ellos Dios no les permitió entonces la oportunidad? ¿No quiso entonces que ellos creyeran? ¿Cómo armoniza él eso con su teología? Es imposible. Es más, este punto prueba que ni siquiera la idea de permiso del doctor Moore apoya su punto en absoluto, apoya su posición en absoluto. Porque entonces eso implicaría que Dios no les permitió a los mayas creer en Cristo ni a los mapuches creer en Cristo. Nunca tuvieron la oportunidad, muchos de ellos. No la tuvieron. Murieron sin siquiera saber que había un Cristo, sin siquiera saber que existía el Dios de Israel, sin siquiera saber que existía Israel. Y eso por voluntad de Dios, a menos que seamos deístas. Si somos deístas, claro, o sea, Dios creó, se apartó y los humanos se esparcieron por la suya y llegó un momento en que Dios quiso salvar y pucha, me voy a tener que agarrar de este pueblito acá en el Medio Oriente, pero no sé cómo voy a llegar a estos otros de acá, no sé, no me encaja su teología con, con las multitudes de seres humanos que nunca siquiera escucharon hablar de que existía Israel y de que existía Cristo y de que existía el Dios de Israel. No me cuadra. A ellos Dios no les permitió entonces, pero no se los permitió porque no pudo o porque no quiso. Porque de poder podía, es omnipotente, a menos que el doctor Moore niegue que Dios es omnipotente. Porque no sabía, imposible si Dios es omnisciente. Ok, vamos aquí, vamos a ver que se estabilice esto. Perfecto. Eso, hermano. Bueno, la cosa es que el doctor Moore no lidia directamente con mi argumento, nos trata de empolinar la perdiz, metiendo el contexto amplio del conflicto judío-gentil y la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto, eh, sin establecer de qué manera eso apoya su argumento, eso apoya su conclusión. No la deja clara, por lo tanto cae en un non sequitur. Nos mete en el versículo 29 ideas que no están ahí. Vayan y lean el versículo 29 y traten de ver de dónde saca el doctor Moore la idea de permiso, la idea de que lo concedido es la oportunidad y la idea de que lo concedido es el privilegio, y no lo van a encontrar en ningún lado. El texto dice que lo concedido es el creer en Cristo. Y es algo concedido por Dios, algo que Dios da. No es algo que Dios se cruza de brazos y deja que pase. Que básicamente es la idea del doctor Moore, de permitir. Por eso insiste en que lo concedido es la oportunidad, que lo concedido es el privilegio, y de repente conceder se transforma en permitir. Es la única forma que tiene el doctor Moore, a la luz del versículo, de poder salvar los muebles. Porque el versículo echa abajo todo el arminianismo del doctor Moore. Y yo me apasiona al hablar de esto, no porque no haya arminianos que respete, yo respeto a muchos arminianos. Pero a mí lo que me molesta, en realidad, es esta actitud agresivo-pasiva, pasiva-agresiva del doctor Moore, que comienza ya injuriando para poder avanzar sus argumentos. Comienza diciendo que uno no respeta los contextos, que uno se come los cuentos de Agustín, que el calvinista se acerca al texto con sus presuposiciones calvinistas. Cuando yo lo único que le digo al doctor Moore, yo creo en lo que el texto dice sin meterle las manos, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él.
os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en él. Yo no le estoy agregando nada al texto, eso es lo que yo creo. Pero el doctor Moore, que respeta el contexto según él, que él es el muy objetivo, que él no se traga los cuentos de Agustín, de Hipona, en absoluto, tiene que meter al texto la idea de que lo concedido es el privilegio, de que lo concedido es la oportunidad, y de repente conceder se transforma en permitir. Eso, hermano. Bueno, no tengo nada más que decir, espero que se encuentren muy bien en esta semana que comienza. Eh, si les gustó el video, denle like y compartan. Si quieren comunicarse conmigo, pueden dirigirse a mis diferentes redes sociales y en la caja de descripción también están los enlaces a mis diferentes redes sociales y también a mi grupo de WhatsApp que pertenece a la Hermandad de Cristianos Calvinistas, pero ese es el grupo de WhatsApp personal mío donde pueden dirigirse a mí, buscarme a mí y poder conversar conmigo al respecto de lo que deseen con respecto al tema del cristianismo y de la fe y del calvinismo, etcétera, y ser edificados mutuamente. Si los que yo les estoy enseñando les sirve de algo, pueden dirigirse acá a mi PayPal o a mi Patreon. Yo prefiero PayPal, más fácil, es voluntario. Yo voy a seguir haciendo esto aún si no recibo nada de nadie, porque yo amo hacer esto. Y, y bueno, como siempre, seamos buenos veranos, vayamos a la Biblia a ver si estas cosas son así. Examinadlo todo, retened lo bueno y soli deo gloria.